Esta noche vamos a hablar del Camino de Santiago por el norte y también del Camino de Santo Toribio. Vamos a hablar de caminos, vaya, para que me entiendan. Y para eso hemos invitado, y está aquí con nosotros, al presidente de Peregrinos por Cantabria, Valeriano Teja. Hola Valeriano, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Presidente de Peregrinos por Cantabria, pero también presidente de una coordinadora que se ha creado hace no mucho, ¿no?, que aglutina a las asociaciones amigas, digamos, del Camino de Santiago y del Camino lebaniego, y a los albergues también. Así es. Eres presidente de todo. No, bueno, en algunas cosas coordinado. A ver, soy entusiasta, muy entusiasta del camino y bueno, y me gusta ayudar y colaborar en todo lo que se pueda en beneficio de los peregrinos y del camino, de la infraestructura del camino. A ver, yo soy el presidente de una asociación de amigos del Camino de Santiago por Cantabria, con sede en Camargo, que pues en un momento determinado, realizando actividades, nos encontramos con que dentro de esta comunidad de Cantabria existen también otras muchas asociaciones. En concreto, aquí en Laredo hay una asociación de las hermanas monjitas que tienen también una asociación, y hay en total 19 asociaciones de amigos del Camino de Santiago en Cantabria, con mayor o menor actividad. Es cierto que algunas son muy pequeñitas, 4 o 5 personas. Nosotros tenemos 140 socios, probablemente seamos una de las mayores, junto con Güemes, donde está el albergue del abuelo Peuto, ahí con Ernesto Bustio, y bueno, pues en un momento determinado a veces hacíamos las mismas cosas, las duplicábamos, las triplicábamos, y lo que ocurría es que acudíamos también a las instituciones a pedir ayudas para lo mismo 4 o 5 personas, con lo cual el receptor de esas peticiones se cansaba de oír siempre lo mismo y al final no atendía o no atendía a ninguno, o si se diluía tanto que no nos servía para nada. En un momento determinado, en el año 2021, o sea, tampoco hace tanto, decidimos tener una reunión, de hecho se tuvo en el albergue de Güemes. Allí convocamos a todas las asociaciones y expusimos las necesidades que había en el camino y lo importante que sería ir todos juntos en un proyecto común y en una única dirección y solicitando las ayudas de una sola vez. Claro, y creáis la coordinadora, ¿no? Ahí se crea la coordinadora y ahí hay representantes de diversas asociaciones, de diversos albergues e incluso de otros agentes del camino. Es decir, ahí en algunas de las reuniones posteriores se han ido incorporando, por ejemplo, está desde el inicio, está la Fundación Camino Lebaniego, ahí está también la Guardia Civil, ahí está, por supuesto, el Obispado, el arcipreste de esta zona suele acudir allí, y bueno, hay otra serie de agentes en torno al camino y hemos procurado unificar a todos los que tienen algo que ver con el camino para que entre todos consigamos mejorar la atención al peregrino, darle esa hospitalidad, que es lo que necesita el peregrino, y crear la infraestructura necesaria para que se sientan a gusto. Estáis en vías de editar este trabajo, que yo tengo aquí pues el boceto, que es Las credenciales jacobeas. Sí, efectivamente, bueno, es una auténtica novedad. No se había hecho nunca jamás en España un trabajo de estas características. Le hemos presentado recientemente en un congreso que ha habido la semana pasada en Cataluña, en Montserrat, en la abadía de Montserrat. La verdad es que ha sido, bueno, un escenario precioso. Es que Montserrat ya es maravilloso en sí, ¿no?, el entorno. Sí, bueno, nos han acogido los monjes además muy bien. Ya han acogido la idea de las credenciales también. Bueno, hay un núcleo de ellos, historiadores, además, que estaban, bueno, muy interesados en lo que estábamos presentando. De hecho, la Federación Catalana, a través de la Asociación de Sant Jaume en Manresa, donde está Francesc Suárez y Lluïsa, son de otras personas que han, bueno, colaborado en el libro. Fundamentalmente la idea casi la empujan ellos, tengo que decir, y luego está también Fernando Lalanda y bueno, yo ayudando y colaborando con ellos. La verdad es que la Federación Catalana se volcó y allí estaba presente el presidente de la Federación Nacional Española, que ha dicho que va a contribuir con una compra importante de volumen del libro, y también estaba el presidente de la recientemente creada Federación de Asociaciones de Europa, de la cual también nosotros, dentro de la Asociación nuestra de Cantabria, formamos parte. Por lo tanto, bueno, va a ser un libro, además va a ser trilingüe, va a estar en un mismo volumen traducido al francés y traducido al inglés,
se va a distribuir por toda Europa a través de la Federación Europea, en todos los países de Europa. Probablemente ya con el físico, porque este es el boceto primicia que os hemos traído a vosotros. Inés, esto es la maquetación, estamos en plena maquetación. Exacto, pero ya definitivamente en Malta, que es cuando se celebra el Congreso de Europa-Compostela, tenemos la intención de llevar ya el libro físico. Un libro físico que tengo que decir que se va a realizar en Cantabria. Va a ser Ediciones Valnera, a través de Jesús Herrán, que tiene además un gusto especial para... he visto ya, nos ha hecho algunas pruebas, tuve la ocasión de llevar algunas de las pruebas allá, nos ha hecho unas pruebas especiales y bueno, me gustaron mucho y se va a hacer en Cantabria. Una editorial cántabra y además pequeñita, la de Jesús Ceballos. Jesús Herrán Ceballos. Herrán Ceballos, me saltaba yo el primer apellido. Las credenciales jacobeas han cambiado mucho, porque esto es un poco como recopilar el tipo de sello que nos ponían haciendo el Camino de Santiago o el Camino Lebaniego con el paso de los años, ¿no? Sí, a ver, la credencial se ha convertido en el pasaporte del peregrino. Es decir, es el seño de identidad, lo que él presenta para justificar que es peregrino y que le sirve para poder entrar en los albergues. Hay muchos albergues que si alguien llega sin credencial no le admiten, no le dejan entrar, o les tiene que esperar hasta que lleguen todos los que tengan la credencial para darle alojamiento. Esa credencial proviene históricamente de algo anterior. Esta credencial es moderna. He traído aquí algunos modelos, me he permitido traer algunos modelos, algunos de los emitidos por la Catedral de Santiago, que son las oficiales que admite la catedral al llegar allí, para una vez que el peregrino ha ido pasando por los diferentes sitios. Por ejemplo, esta que es de Santiago, aquí vemos todo sellada, ¿no? Con todos los sellos. Esa es una de las credenciales que yo he utilizado. Tiene el mapa. Eso es, en una parte del camino, y luego cuando llegas a Santiago de Compostela te sirve para justificar que has hecho el camino. Como mínimo te exigen que hayas andado 100 kilómetros antes de Santiago de Compostela, es decir, a la altura de Sarria aproximadamente. Y pues ya me has respondido aparte, que te iba a preguntar, ¿desde dónde te dan...? A ver, las personas que van andando deben andar 100 kilómetros, y es Sarria, y los que van en bicicleta tienen que andar al menos 200 kilómetros. Y salen de Ponferrada, como mínimo, o sea, tienen que haber pasado por Ponferrada. Ojo que solo vale bicicleta, andar o caballo. O caballo. Y bicicleta que no sea eléctrica. No, bicicleta es forzarse. Exactamente. Porque si no montamos al coche y arreando. No, bicicleta es forzarse. Y la credencial, en sus correspondientes apartados y sellos, debe de tener al menos 2 por día. Después de esos 100 kilómetros, 2 por día en los que justifiques que has pasado por un determinado sitio, para que cuando llegues a la Catedral de Santiago te dirijas a la oficial del peregrino presentando la credencial con todos los sellos correspondientes, que se preocupan mucho de comprobar con su correspondiente fecha si has pasado por ahí. Hay gente que puede coger, como tú muy bien has dicho, el coche y presentarse en Santiago. No, eso no sirve. Hay que tener 2 por día, y cuando vas a la oficina del peregrino, ellos lo comprueban y te entregan este documento, que es lo que se conoce como la Compostela. Es un documento, reproducción de uno medieval, en el que está totalmente en latín, y bueno, esa es una que me corresponde a mí, de las muchas veces que he hecho el Camino de Santiago, incluso mi nombre está en latín también. Se preocupan de poner tu nombre. Es verdad. Del nombre Valerianum en latín. Valerianum. Efectivamente, sí. Bueno, eso que es... Claro, estamos hablando, Valeriano, de algo que ahora uno hace el Camino de Santiago por lo que quiera, por motivos religiosos, por encontrarse a sí mismo, por un reto personal, porque va con los amigos y le apetece, por lo que sea. Pero esto en la época medieval tenía su importancia. Sí, y luego era algo, pues más de un 90% exclusivamente religioso. Exclusivamente religioso. La religión estaba mucho más presente en la sociedad, y bueno, pues por eso la gente cuando iba a eso necesitaba además unos documentos en los cuales se plasmase que esa religión se había hecho práctica. Claro, era como el título universitario cuando has terminado la carrera, ¿no? Que lo necesitas para demostrar que has estudiado. Eso
Eso es. Y la credencial en realidad era un salvoconducto que les servía a los peregrinos para pasar de condado, de señor feudal a señor feudal, y que no les pusiesen pegas. Con ese era un documento que era pues, un salvoconducto en el que decía, pues doña fulanita de tal ha salido, porque había también muchas mujeres peregrinas. ¿Las mujeres hacían el Camino de Santiago? El día 13 de febrero, permíteme que lo adelante y que utilice este trampolín, el día 13 de febrero yo daré una conferencia. Será 13 de marzo. Perdón, el 13 de marzo, perdón, No, gracias. digo que estamos ya a 17. El 13 de marzo, el 13 de marzo. Daré una conferencia en la sala Ramiro Bustamante, en Torrelavega, sobre las mujeres peregrinas. Porque parece... Bueno, a veces vemos mujeres andando y dicen, hay mujeres haciendo el Camino de Santiago. Y dices, pues cada vez veo más mujeres, ¿no? Y a veces ocurre como cuando los coches, cuando te compras un coche nuevo, que dices, si todos los coches parecen míos. Sí. Entonces empiezas a ver mujeres y bueno, tenías la sensación de que hay muchas mujeres. Pero yo no sé si por también mi trabajo profesional anterior, a mí me gusta ser muy objetivo y acudir a los datos. Entonces, en un momento determinado empecé a investigar en este sentido y el mejor sitio de registro de datos es cuando tú llegas a Santiago de Compostela a que te entreguen la Compostela y te preguntan ¿de dónde viene usted? Sexo, evidentemente, motivo de la peregrinación, pero en el sexo aparece el género que tienen las personas que llegan allí. Pues me llevé la sorpresa, después de analizar muchísimos años, que en el año 2019, por primera vez en la historia, desde que se tiene conocimiento y registro de datos, habían llegado a Santiago de Compostela más mujeres que hombres. Se había producido eso, como llaman ahora en política, el sorpaso, ¿no? Se había producido el sorpaso. Y bueno, a partir de ahí, hay 2 años del COVID en el cual los datos, bueno, no son tan fiables, tan representativos, fiables sí, porque son los que son. Eso es. Pero no son tan representativos de lo habitual. Correcto. El Camino de Santiago, las credenciales del Camino de Santiago, han cambiado mucho, porque ahora es un pasaporte. Esto es de hace unos cuantos años. En la actualidad se parece, el del Camino de Baniego, por ejemplo, tiene forma de pasaporte, tamaño de pasaporte físico, de pasaporte de los que da la Policía Nacional, quiero decir. Eso es, sí. Pero, ¿cómo era esto, por ejemplo, en la época medieval? ¿Qué te daban? En la época medieval era un papel doblado con una firma y generalmente lacrado. Eso lo obtenían los peregrinos cuando salían de su casa. Generalmente, al salir de su casa, el señor feudal, el conde, o el obispo, o el arcipreste, o el abad correspondiente de su zona, le daba un documento por el cual decía, don fulano de tal, propiedad, puede pasar por estos lugares y atiéndanle, denle limosna o acogimiento, lo que deseen, porque es de buena familia. Para darle ese documento, previamente el peregrino había tenido que ceder algunas de sus propiedades, bienes, o pagar una determinada cantidad al clero o las órdenes religiosas. Generalmente empiezan a encargarse de este tema las órdenes religiosas, como una de ellas muy famosa son los templarios. Los templarios a lo largo de todo el camino van estableciendo diferentes lugares en los que vigilan el camino, pero también atienden a este tipo de peregrinos, recogen los salvoconductos y los atienden porque se encargan luego de cobrar en destino. Es como los primeros banqueros de la Edad Media, los primeros cheques pueden ser estos salvoconductos que utilizan a los templarios, se les denomina como los inventores de los cheques. ¿Quién hacía el Camino de Santiago? ¿Cuál era el perfil del peregrino? A ver, generalmente personas religiosas, pero luego yo lo suelo distinguir en voy a hacer 3 apartados diferentes. Había un 90% que lo hacía por motivos religiosos, tenían una fe tremenda en estar en contacto con las reliquias, con los lugares sagrados, porque eso les suponía ganar el cielo. La meta era... Esto era un pasaporte para encontrarte con San Pedro y decir, mira, que yo he hecho el Camino de Santiago, déjame pasar. Es que era el salvoconducto aquí, pero luego es el salvoconducto para poder llegar al cielo, efectivamente. Así es. Y lo que pretendía, además, ya no solamente en el destino, que eso era muy importante, sino también a lo largo del camino, los peregrinos iban acumulando indulgencias, es decir, se veían
un lugar sagrado, llegaban aquí a Laredo y en Nuestra Señora tenían una iglesia en la cual había unas reliquias, ellos entraban a adorar esas reliquias porque entendían que estando en contacto cercano con esas reliquias les iban a dar indulgencias para el cielo. Es como los puntos de los niños. Sí, es que estoy sonriendo porque yo esto le he oído alguna vez a Carlos Herrera, que alguna vez que en verano habrá hecho el Camino de Santiago, se lo he oído yo en la radio, al volver. Sí. Dice, ya he puesto el contador de pecados a cero, pues ahora puedo volver a empezar. Eso me estoy riendo yo sola. Pues sí, exactamente. Pero bueno, era así. Así era. Iban recogiendo puntos. Yo suelo poner un ejemplo de comparativo, es como los niños cuando jugábamos, yo más pequeño, a las maquinitas, sí, ibas pasando por sitios y ibas acumulando puntos y decías, tengo 3 vidas. Pues bueno, pues de alguna manera el peregrino lo que necesitaba era tener más vidas para perdonar sus pecados. O sea, tenemos el grueso de gente que lo hacía por motivos religiosos, pero que era gente que tenía sus posibles, y de ahí podía comprar el buen trato en el camino, digamos. Correcto. Si me permite, me has hecho antes una pregunta muy interesante, y es lo de respecto a las mujeres, porque en esas investigaciones que estoy haciendo, hay más gente también que está investigando, pero no se ha hecho mucha investigación en el tema de las mujeres. Sí que he descubierto, los peregrinos cuando salían, para que les diesen ese salvoconducto, generalmente donaban también sus propiedades a la iglesia, que se las custodiara. Si luego volvía, pues les devolverían parte de ellas, no todas, porque evidentemente algo habría gastado por el camino. Pero las mujeres en general, que siempre han sido más previsoras, lo que hacían era el testamento antes de marchar. Y decían, pues lego esto, pero también a mis hijos y a mi familia. Se acordaban de su familia. Más cabeza. Sí, efectivamente. Bueno, pues tenemos muchos testimonios de peregrinas que legaban ese testamento para obtener el salvoconducto y después seguir continuando hasta Santiago. Antes me has dicho que había como tres grupos dentro de los perfiles. El religioso, y luego vamos a dejar ese 10% que falta y voy a distribuirlo prácticamente entre 5 y 5. Había un 5% que lo hacía por condena. Es decir, cuando cometían una falta o algo, el juez le podía castigar a hacer el Camino de Santiago para perdonarle la pena que había cometido. Hoy en día, todavía ahora mismo, el año pasado, estuvimos con un grupo de 5 chicos que venían de Bélgica. Hay un juez belga que le gusta mucho el Camino de Santiago y había impuesto una pena a 5 chicos. 5 jóvenes. 5 jóvenes menores de 16 años, tenían entre 16 y 18 años, para que en vez de hacer trabajos en sociedad, que hiciesen el Camino de Santiago y aprendiesen a convivir y a ver lo que era todo eso. Venían con 3 cuidadores, eran 5 y venían con 3 cuidadores, y venían por los albergues, estuvimos con ellos, la verdad es que fue una experiencia muy interesante. Y venían como castigo. Pues en la Edad Media, eso es un ejemplo de lo que ocurría en la Edad Media, también había mucha gente que venía castigada y tenía que hacerlo por castigo. Y luego, el otro 5% que yo dejo es lo que llamamos los señores todopoderosos, las condesas y las marquesas, esas que vemos en las imágenes con muy apretadas de cintura, también pecaban. Y los señores de horondas barrigas también pecaban. Entonces lo hacían como penitencia. Pero entonces ellos no podían ir a Santiago y lo que hacían era pagar a alguien para que hiciese el Camino de Santiago. Es la bula. Las bulas pagaban a alguien y ese señor llegaba allí, conseguía este documento a nombre de su señor, no al suyo, al nombre de su, y se le traía para que cuando llegase a ver a San Pedro, como muy bien has contado antes, San Pedro le abriese las puertas, porque San Pedro no iba a bajar a saber si lo había hecho él o no. Eso sí que es una bula en toda regla, que haga otro el camino por ti. Oye, una curiosidad, entre todas las credenciales que ahora me has traído, como nos hemos modernizado mucho, ¿hay ahora pasaporte o credenciales para caballos y para perros? Efectivamente, sí. Hay animales que hacen el Camino de Santiago. He traído además algún ejemplo de ellos para caballos, y la credencial para perros. Credencial canina, es que me gusta mucho a mí. Sí, la credencial perrina, llaman la credencial perrina. Credencial perrina. Perrina. Bueno, es un pasaporte igual, que tiene la huellita de perro, pero lo sellan exactamente igual. Sí. Este está sellado una vez aquí. Sí. Bueno, es que de algún peregrino a lo mejor que no lo ha dejado, pero el resto lo seguían caminando con ellos. Y luego también me ha hecho gracia porque hay consejos para el cuidado de tu perro, si te está acompañando a hacer el camino, las patucas y todas esas cosas que hay que tener en cuenta, si se está fatigando o no se está fatigando. Sí. Y exactamente igual para el caballo. Ahora mismo hay mucha gente que hace el camino a caballo.
Hay gente que hace el camino a caballo. Sí, y mirad, si me permites una anécdota interesante, y es que viniendo del Congreso de Huesca, entramos por Irún. Allí está el compañero que es el presidente de la Asociación de Amigos del Camino Santiago de Irún, que es prácticamente donde empieza los caminos de la costa. El inicio. El inicio, es ahí, y bueno, él conoce perfectamente a todos los peregrinos que empiezan, que no todos terminan. Bueno, pues estuvimos comiendo con él y él nos cuenta una anécdota preciosa. A él le gustan mucho los caballos, ha hecho el Camino de Santiago 2 veces a caballo, tiene un nieto de 11 años, ciego, invidente, y le ha acompañado en la última peregrinación hasta Santiago. Han entrado los dos juntos. ¿Y los dos a caballo? Los dos a caballo. Qué bonito. Muy bonito. Además hay unas imágenes preciosas. Salió a recibirles el presidente de la Junta y realmente fue muy emocionante. He visto las imágenes, les conozco a los dos y es precioso. Además es un chico con mucha sensibilidad también. Valeriano, nos quedamos a la espera de la edición ya definitiva, porque esto Pues, es el boceto y que tiro una tarjeta del libro Las credenciales de Jacobeas, y te volveremos a invitar cuando el libro esté ya Pues, maquetado y con su tapadura y todas esas cosas. Pues después del privilegio que nos habéis permitido estar aquí presentando esta novedad, de habernos invitado, no me queda menos que volver a traeros el libro ya físico. Hablaré con Jesús Herrán para que además le termine con, bueno, como todos, va a terminar porque eso lo hace perfectamente, y vendremos aquí a traerle. Valeriano, muchas gracias, y el próximo fin de semana también te vas de Camino a Santiago. Valeriano, este pasado fin de semana, o sea, ayer y antes de ayer, estaba haciendo un cacho del camino. Sí, hemos estado en Villalcázar de Sirga. Allí hemos tenido la suerte de que nos ha salido a recibir Leonor de Aquitania. Hemos tenido una representación teatral con Leonor de Aquitania, había caballeros templarios, estaba el rey Ricardo Corazón de León, luego Leonor ha cantado música medieval dentro de la iglesia de Villalcázar con una acústica extraordinaria, ha sido precioso. Hemos ido peregrinando, andando hasta Carrión de los Condes. En Carrión de los Condes hemos entrado en el monasterio de San Zoilo. A quien no lo conozca le invito a conocerlo, y hemos tenido el privilegio también de que nos lo enseñasen, que fuesen guías José Antonio Perrino, que ha descubierto prácticamente el monasterio de San Zoilo en la planta de Cluniacense, y Zoilo, que es sobrino de él y que se llama Zoilo precisamente por eso, y la verdad que ha sido un privilegio y una maravilla el poder disfrutar de este fin de semana allí. Este jueves 20 de febrero, sí, a las 8 de la tarde, en el Centro Cultural de la Vidriera de Camargo, tendremos la asamblea anual donde presentaremos las muchas novedades de proyectos, de iniciativas que tendremos para todos los socios y peregrinos que quieran compartir. Todas las personas, nosotros admitimos a todas las personas que quieran acompañarnos en los diversos proyectos que tenemos proyectos muy interesantes, y permíteme que no los desvele ahora mismo, que cree la incertidumbre para que la gente acuda, pero vendré, si eres tan amable, a contarlos aquí cuando quieras. Por supuesto, porque estamos en zona de mucho peregrinaje, por aquí hay mucho peregrino en verano. Nos trata siempre de maravilla. Yo ahora, no sé si estamos terminando, sí, me permites algo que en estos momentos nada más que lo tienen aproximadamente 40 socios de la asociación, sí, y personas ajenas a la asociación, pues los dos personajes que han estado en Carrión de los Condes, el presidente de la Federación Nacional y el presidente de la Federación Europea. Esta es una insignia de Peregrinos por Cantabria que me gustaría entregarte. Pues te lo agradezco mucho, Valeriano. Me da un poco de vergüenza porque yo no he hecho ni 20 metros del Camino a Santiago. 20 igual sí, pero que me cuadre porque pasa por Castro, pero... o algún trozo que me pasa por aquí por Laredo. Encantado, porque haremos alguna actividad. Este año es el 10º aniversario de la declaración con Patrimonio de la Humanidad de los Caminos del Norte. Vamos a empezar a hacer tramos del Camino del Norte desde Castro para acá, en diferentes etapas los fines de semana. Ya me está comprometiendo. Para que por lo menos, o al menos, nos acompañes en el trayecto de Santiago por Castro o por Laredo. Venga, unas iniciativas muy bonitas en Castro para conmemorar este 10º aniversario de la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO de los Caminos del Norte. Pues hablaremos de ello. Valeriano, muchísimas gracias. A vosotros, encantado de estar aquí con vosotros. Hacemos una pausa en el camino, me voy a tener que ganar la chapa. Bueno, ya me la han dado, pero quiero decir, tendré que hacer un poco honra. Hacemos una pausa en el camino y ahora enseguida volvemos.